Hola a todos, bienvenidos al estudio de la Preciosa Torá. En esta ocasión avanzamos en la parashá número 12, Vayehi, y vivió, refiriéndose a la vida de Jacob, que antes de morir bendice a sus hijos. Oremos. Padre, te damos gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Tú eres el amo de nuestras vidas, Rey del universo y de nuestros corazones. Gracias por apartarnos de entre los pueblos para entregarnos tu bendita Torá, enseñarnos, ayudarnos a obedecer y darnos la oportunidad de enseñar a otros lo que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Capítulo 49 de Bereshit, en el verso 8, continúan las bendiciones o proclamaciones proféticas sobre los hijos de Jacob. Jacob expresa con sus labios palabras directrices del futuro y destino, no solamente de sus hijos, pero de las tribus que descienden de cada uno de ellos. Y refiriéndose a Yahudá, dice, capítulo 49 de Bereshit, Génesis 49, verso 8. Tú, Yahudá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yahudá es un cachorro de león. De la casa, hijo mío, has vivido. De la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y el homenaje de los pueblos será suyo. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta. Lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Entonces, les decía en la última clase cómo todas estas expresiones proféticas de Jacob se perfilan hacia el Mesías, que su túnica sería ensangrentada y que su ministerio sería pues con sacrificio, y ese sería el propósito para el que vendría. Y del linaje de Yahudá pues se desprendería el Mesías. Y recordemos que Yahudá es el poseedor de la simiente por donde el Mesías de Israel habría de manifestarse. Y este pasaje, frase tras frase, tiene mucho que decir de la misión redentora, que está dividida esta bendición en tres áreas. Veamos esas tres áreas de esa bendición que Jacob da a Yahudá, de donde vendría el Mesías. Primero, una autoridad de familia tribal, derivada de la fuerza y el poderío que siempre manifestó sobre todos sus hermanos. El liderazgo innato en él siempre lo elevó sobre los demás hermanos. Y la analogía profética de ese liderazgo de Yahudá es con el león, rey de las bestias. Lo segundo, la autoridad por posición dada en la bendición. Es establecida para guardar la línea mesiánica que no solo salvaría a los perdidos de Israel, sino que es el linaje de gobierno eterno en manos de Yeshua HaMashiach, Silo, que es uno de los apelativos del Mesías, que significa tranquilo. Y el punto 3 de esa bendición es lo que se refiere a la asna y al burrito de la asna como identidad ineludible de quién sería el Mesías de Israel en su primera venida. Pasaje que para Efraín es más que claro dentro del marco profético. En Zacarías 9:9, acuérdate, fácil de recordar, Zacarías 9:9, está profetizado allí lo que Yeshua hizo y ya cumplió. Y dice, regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, contempla, tu rey está viniendo a ti, él es justo y él es salvador. Sin embargo, es manso, él está montado en un asno, sí, en un asno, en un joven potro de asno. Se cumplió exactamente. Lo vemos en Lucas 19, en el verso 30. Lucas 19:30 dice, instruyéndoles, les dijo Jesús a sus discípulos, entren en la aldea que está enfrente, al entrar encontrarán un potro atado que nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle el Adón lo necesita. En Marcos 11:7 dice, trajeron el asno a Yeshua y echaron sus mantos sobre él, y se montó en él. Mucha gente alfombró el camino con sus ropas,
mientras otros esparcieron ramas verdes que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban: Hosiana, Hosiana, bendito es el que viene en nombre de Yahweh. Bien importante el cumplimiento de ese pasaje profético, que Jacob proclama sobre su hijo Yahudá y su descendencia, sobre esa tribu, y que Yeshua cumplió cabalmente en cada una de esas aseveraciones. Como cuarto punto, y cierra con la descripción triunfante y gloriosa del que regresa a reinar con total soberanía sobre toda la humanidad, mostrando el detalle apocalíptico de su regreso como rey de Israel. Acuérdate que Jacob dice: sus dientes son blancos como la leche, sus ojos oscuros como el vino, y está hablando del perfil característico del Mesías que vendría del linaje de Yahudá, Baruch Hashem. En Hit-Galut, Apocalipsis 19, verso 12. Apocalipsis 19, verso 12. Dice: sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, que también lo dijo Jacob, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Amo de Señores. Baruch Hashem. Y aprovecho aquí para decir no solamente el énfasis del cumplimiento de la bendición profética de Jacob sobre Yahudá y su descendencia, especialmente el Mesías, sino también para decirle a nuestros hermanos y amigos que están contendiendo por cuál es el verdadero nombre de Elohim, cuál es realmente la forma en que debemos llamarlo. Y hay varias discusiones y cosas allí. Y cuando nosotros leemos aquí en Apocalipsis 19, está claro y dice: estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. Así lo ve Yohanan en el regreso, en la segunda venida del Mesías. Él vendrá así, como Yohanan lo está viendo. Y el nombre por el cual es llamado, ¿cuál es el nombre por el cual es llamado Elohim? ¿Cuál es el nombre? ¿Sabes qué dice? Y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh. Como Juan lo dijo desde el principio en su evangelio, el verbo se hizo carne. El verbo de Elohim. Él es el verbo, la palabra. ¿Quieres ponerle un nombre? Él es la palabra de Elohim. Y luego dice: Elohim de los ejércitos traía su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rey de Reyes y Amo de Señores. El asunto es que nosotros, con esta mentalidad occidental y esta mentalidad humana limitada, finita, afectada por tradiciones, culturas, costumbres, historia, lingüística, geografía, un montón de cosas que han influenciado nuestra mente. Estamos buscando un nombre para Yahweh, por ejemplo, imagínate ponerle Arturo, por decir algo. Queremos encuadrarlo, enfrascarlo, meterlo en un sistema humano, y eso es imposible. ¿A qué me compararéis?, dice el Eterno. ¿Quieres saber mi nombre? Yo se lo mostré a Yohanan. Soy Rey de Reyes y Amo de Adonais. Yo soy la palabra de Yad-Heh Vah-Heh. ¿Por qué le buscamos un nombre cuando Él es el gran yo soy? En el verso 13, Génesis 49, verso 13, viene la bendición para Zabulón. Y dice: Jacob bendice a Zabulón de la siguiente manera: Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. La bendición que Jacob le da a su hijo Zabulón estaba en el comercio, es decir, que sería reconocido por la grandeza de sus naves para el comercio, y así fue, y así lo es. Si tú vas a la geografía y a la historia, esas tribus de Zabulón son dedicadas realmente al comercio y han tenido un éxito impresionante en lo que es el área comercial. Todo esto se ha cumplido. En el verso 14 de Génesis 49, 14,
va la bendición para Yisahar. Yisahar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Mira cómo Jacob, estas no son palabras de Jacob, estas son palabras del Ruach HaKodesh, de Yahweh, en los labios de Jacob, direccionando la vida de cada una de las tribus. Yisahar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. ¿Tú te imaginas a Yisahar recibiendo esa bendición de su padre? Mi padre me está diciendo que soy un asno fuerte, que me echo entre los apriscos y que me la paso reposando y que, bueno, voy a tener una tierra agradable. Eso suena bien, pero el resto no lo entiendo. Inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Qué interesante. Yo me imagino que ninguno de sus hijos entendía en ese momento. Pero para nosotros estudiantes de Torah nos damos cuenta de la forma impresionante como Yahweh habla a través de Jacob, Israel, para trazar el sendero profético de cada una de esas tribus. Lo comenzó haciendo Jacob con Efraín, exaltándolo como primogénito y hablando de nosotros. Y vemos cómo se ha cumplido esa profecía. La fructificación, la multiplicación, el impacto entre las naciones con el mensaje del reino celestial. Aquí la característica principal que se resalta es el servicio. Yisahar será, como característica tendrá el servicio. Pero la escritura dice de él, en Primera de Crónicas 12:32, algo muy hermoso que complementa el entendimiento de esa bendición de Jacob para su hijo Yisahar. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los Yisaharitas, es decir, de los descendientes de Yisahar, 200 peritos en interpretar las señales de los tiempos para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. Es decir, que Yisahar en ese don del servicio, de ser siervo, la traducción es esclavo en trabajos forzados, pero ponía su hombro para cargar. Es decir, Yahweh le asigna una responsabilidad que es ser estudiantes de Torah para poder trazar a sus hermanos la dirección en la que debían andar. Esto demuestra que eran ávidos estudiantes de la Torah, hasta el punto de tener el discernimiento de entender e interpretar las señales de los tiempos. Lo que demuestra que para ser grande en el reino de Yahweh, la cualidad principal que debemos tener es la humildad. Humildad que se relaciona con obediencia a la Torah. Por eso, si nosotros vamos a Mateo capítulo 20, rápidamente, ¿qué dijo nuestro Adón Yeshua HaMashiach en esa ocasión referido a esto? En Mateo 20, verso 25, Mateo 20, verso 25, dice así, pero Yeshua los llamó y les dijo, ustedes saben que entre los Goyim, los que se supone que gobiernen se convierten en tiranos, y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a los otros. Entonces, aquí está complementando que lo que Jacob está diciendo sobre su hijo Yisahar es que será un servidor de los demás. ¿Cómo les servirá? Enseñándoles la Torah, enseñándoles las instrucciones. Los reyes se enseñorean, manipulando y oprimiendo a los gobernados. Pero entre nosotros no puede ser así, sino cualquiera que de ustedes quiera gobernar tiene que servir a los otros, y el que quiera ser el primero tiene que ser su esclavo, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 14:11 también Yeshua dice algo referente a esta instrucción. En Lucas capítulo 14, en el verso 11, dice Yeshua, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y todo el que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces, está hablando de humillación, que es sometimiento a la instrucción del Eterno. Sobre Dan, veamos la bendición que Jacob le da a su hijo Dan, en el verso 16. Aquí a Dan le dan una profecía tremenda, algo que tiene que ver con lo que es la función de juez, y eso es bien importante. Dice Jacob, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Es decir, que el oficio principal de la tribu de Dan
es el de ser juez. Y de hecho, Sansón era de esta tribu. Eso está en Jueces capítulo 13. Sansón, vamos a verlo, en Jueces capítulo 13, Baruch Hashem, aquí nos comprueba esta bendición de cómo nosotros podemos confirmar que todas esas palabras proféticas direccionaron a cada uno de los hijos de Jacob por instrucciones del Eterno. En Jueces capítulo 13, en el verso 1, dice, de nuevo los hijos de Israel hicieron lo maldito a los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó a los filisteos por 40 años. Y allí comienza la historia y dice entonces que estaba Manoach, que era descendiente de la tribu de Dan, y Yahweh le dijo, tendrás un hijo, y este será un juez sobre Israel. Y ahí está Manoach, le pregunta, ¿en qué conoceremos que seremos padres de un hombre que será juez? Entonces el Malach de Yahweh le dijo, aún si me quedo, no comeré de tu comida, y si tú preparas ofrenda quemada la ofrecerás a Yahweh. Pues Manoach no sabía que él era el Malach de Yahweh, y ahí entonces Manoach le pregunta por su nombre, y el Malach le dice, ¿por qué preguntas acerca de mi nombre que es maravilloso? El mismo Yahweh está allí presente para confirmar que de esa descendencia de Dan nacería un juez llamado Sansón, que es muy conocido por su obra, tristemente célebre también por su desobediencia, pero de que fue juez, fue juez. Así que en cada una de estas frases y expresiones de bendición se encuentran atributos que Yahweh a través de las palabras de Jacob está dando a sus hijos y que marcaron el derrotero profético para cada una de esas tribus. Finalicemos con la tribu de Gad en el verso 19. Nos faltan más tribus, lo veremos después. Capítulo 49, verso 19. De Gad, el hijo de Jacob, dijo, una tropa se alistará de él y él marchará sobre sus huellas. Realmente estas bendiciones para Dan, para Gad, para Asher, para Naftalí, son profecías sencillas, pero muy reveladoras en el mundo espiritual. Aquí se refiere a que Gad era la tribu de los guerreros, y realmente cuando tú ves en la historia, los de Gad eran muy importantes en el ejército de Yad-Heh-Vaheh. También, lamentablemente, lo veremos después, son aquellos que unidos a otras tribus dijeron, no nos hagas pasar el Jordán, porque tenemos mucho ganado y tenemos niños y ancianos y el río los puede afectar. Y realmente lo que ellos manifestaron era una debilidad en esa área. Sin embargo, el Eterno los afirmó como grandes guerreros, y tanto así fue que ellos preferían quedarse a este lado y estar en medio de los enemigos que pasar al otro lado para saber no saber qué les pasaría, qué les sucedería. Sin embargo, después vemos cosas muy terribles que pasaron con los gadarenos. De hecho, fue Yeshua el que pasó con sus discípulos al otro lado, y ahí encontraron al endemoniado gadareno, que era precisamente de esta tribu de Gad. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque podemos aprender aún detalles sencillos de tu palabra que nos muestran lo grande de tus promesas y de lo que es las confesiones, profesiones y bendiciones proféticas que tu siervo Jacob hizo sobre sus hijos, que hoy en día nos afectan a nosotros también. Padre, solamente tú sabes lo que acontecerá en este tiempo para esta humanidad y esta generación en la que vivimos. Pero nosotros sabemos que tú nos has llamado para ser un pueblo diferente, portador de tu Torah, portadores de tu gloria, y con la responsabilidad de enseñar tu Torah, como lo hizo también la tribu de Isaacar. Servidores, Padre. Nosotros queremos ser esos, servidores. Queremos extraer de cada uno de esos atributos que le diste a los hijos de Israel lo necesario para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has traído para este tiempo. Padre, son tiempos difíciles y tú conoces lo que viene.
En medio de esta pandemia, nosotros te suplicamos, ayúdanos, ayúdanos a prosperar en el cumplimiento del llamamiento profético que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para que se cumpla tu propósito, no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y de sus hijos hasta que tú vengas por tu pueblo. Y ayúdanos a que cuando tú vengas halles un pueblo bien dispuesto, nosotros y a los que tú nos has permitido preparar para tu gloria, porque hemos entendido que somos siervos, que somos esclavos tuyos y que estamos dispuestos para servir. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, especialmente que nuestra familia te conozca. Guárdalos, Padre, guárdalos en medio de las maquinaciones de Hasatán y atráelos a ti como lo has hecho con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.